Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. Estamos de regreso en Despierta con la X, son las 7:24 de la mañana, transmitiendo desde el estudio Edilenia Taktuk. Tengo para ustedes ahora un invitado, estoy hablando de Peter Prasmovsky, quien es el director del Consejo Nacional de Competitividad y viene a hablarnos acerca de la transformación digital del Estado, burocracia cero y las metas hacia el 2036. Bienvenido, Peter, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer estar con ustedes acá. Bien. Realmente. Oyente de la X, Peter, siempre, ¿verdad? siempre. Desde siempre. Bueno, entonces... Y mi compañero de gimnasio. Sí. También. O sea, impresionado con el estudio, con ¿verdad? la calidad de la cabina, sí. Qué bueno. Mira, Peter, yo quisiera empezar de inmediato con algunas preguntitas, sobre todo para poder entender de qué se trata esto de burocracia cero. Y cuando hablamos de esto, exactamente de qué estamos hablando, de qué tipo de trámites concretos se deben desaparecer y qué se simplificaría primero. Bueno, Burocracia Cero es un programa que nace en el 2020, algo que el presidente venía hablando de hace mucho tiempo, inclusive antes de postularse para la presidencia, y su preocupación fue o ha sido siempre la carga regulatoria que tanto ciudadanos como empresas enfrentan día a día. Esa burocracia en los trámites, la permisología, que obviamente retrasa inversiones y que crean costos de transporte y costos de tiempo para las personas. Entonces, Burocracia Cero nace con la idea de identificar los trámites de mayor impacto a nivel ciudadano y empresarial y tratar de buscar la manera de simplificarlos, de digitalizarlos y de obviamente ofrecer una mejora regulatoria para el país. Eso tiene una lógica desde el punto de vista de cómo nos insertamos también a nivel internacional, porque organismos miden qué tan eficientes somos en esos aspectos, ¿no? Sí, claro. El Banco Mundial con el Doing Business, que es un indicador de qué tan fácil es poder hacer negocios, pues claramente mide esa variable y obviamente es una variable que los inversionistas internacionales están viendo para poder hacer inversiones. Que vimos en el discurso del presidente que mejoró muchísimo el nivel de efectividad del gobierno. Del gobierno. Hay varios indicadores adicionales sobre efectividad del gobierno, transformación digital, y sí, han mejorado. Son indicadores que el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el BID, Transparencia Internacional también, porque hay mucha relación entre la corrupción y la burocracia. Entonces, hemos mejorado en todos los indicadores de manera significativa. Peter, ayer escuché, vi la presentación en realidad del ministro de Hacienda, Magín Díaz, sí. Y cuando él trataba el tema del potencial de crecimiento de nuestra economía, decía, bueno, aquí hay un tema de discusión de acumulación de capital versus productividad. Correcto. Y entiendo que todo esto que tú está haciendo el Consejo, va más hacia el tema de la productividad. ¿Cómo se ha visto esa evolución del 2020 hacia acá y cuál es la meta? Principalmente pensando en la meta 2036, que es lo que el presidente ha planteado como el horizonte para nuestra economía. Sí, claro. Bueno, nosotros venimos creciendo un promedio de 5% en los últimos 30 años. De hecho, ha sido el crecimiento más alto de la región. Y no solamente alto, más sostenido de la región. Claro, el crecimiento tiene altas y bajas, pero fluctúa alrededor de una media que fue un 5%. Y ese crecimiento se debió principalmente a la acumulación de capital. Eso es típico. Pasamos de una economía de ingreso bajo en el 90 y nos hemos consolidado como una economía de ingreso medio alto. Ahora, para dar el siguiente salto, que es el salto que nos llevaría a ser un país desarrollado, se requiere entonces enfocar en la productividad. Porque el crecimiento se divide en tres componentes: el componente del capital físico, el capital humano y la productividad. Entonces, la productividad es un elemento fundamental porque hace tanto el capital humano como el capital físico más productivo, o sea, claro, producir más con los mismos recursos. Y todas estas iniciativas, institucionalidad, burocracia, simplificación, de todo, desde el sistema tributario hasta el sistema laboral, todos son elementos que afectan a la productividad. Y ahí hay que apostar, o sea, para poder lograr ese salto, hay que apostar a eso. Y si no se hace, como muchos países no lo han hecho, te quedas atrapado en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Por ejemplo, Chile está en esa etapa, Colombia está en esa etapa,
México estaba en esta etapa. Magín ponía ayer ese ejemplo de Chile, de lo que está pasando en Chile, que tenía un alto crecimiento económico y de un momento a otro se ha estancado En justamente 2014, porque no se hicieron por la parte de las productividad. reformas que se necesitaban para poder dar el salto. Y él ponía el ejemplo de ese tema de los trámites, tanta inversión detenida porque demasiado trámite, demasiada burocracia. Sí, la burocracia es una parte esencial. La calidad institucional, que obviamente burocracia tiene que ver mucho con eso, pero la calidad institucional también es fundamental. Y lo que pasa también es que el crecimiento es como cuando uno quiere perder peso. Las primeras libras son fáciles de perder, pero a medida que uno se va acercando al peso ideal, se hace mucho Aquí más tenemos difícil. un problema enorme con eso ahora mismo. Y Uriel se está muriendo los labios por eso. Pero No, y el eso crecimiento a fue medida que uno mundial, va a medida que uno va escalando Claro. en el desarrollo, poder dar el siguiente paso es más difícil. Por eso es importantísimo tener una estrategia clara. Pues no es descuidar el corto plazo, pero una estrategia clara hacia el largo plazo. Carmen. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el mayor obstáculo para la burocracia, para reducirla, que ustedes han tenido que enfrentar? Bueno, el cambio cultural. Sí. El cambio cultural, sin duda. Estamos acostumbrados a hacer las cosas por tradición, y cuando tú quieres realmente romper ese status quo y simplificar, hay una oposición institucional y cultural enorme. Entonces, hemos tenido que venir trabajando ese aspecto cultural. Y la forma de hacerlo, más importante, cuando el presidente se compromete y empuja constantemente ese tema. Cada reunión del Consejo de Ministros, cada vez que el presidente puede hablar de burocracia cero, lo pone en el centro de su agenda. Y eso es lo que ha ayudado a que ese cambio cultural se dé. Y se ha logrado muchas transformaciones. Iván. Peter, luego del discurso del presidente, muchas personas han quedado como inquietas porque si tenemos la meta de llegar al 2036 habiendo duplicado el Producto Interno Bruto y con esto pues habiendo logrado que el país sea un país desarrollado, pero tenemos estos indicadores de que en cuanto a la proyección económica no estamos llegando a los niveles para lograr eso. ¿Se mantiene la meta hacia 2036? ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Cuál es el plan exactamente? Bueno, lo primero es que si uno quiere duplicar el tamaño de la economía, tiene que crecer en promedio un 6%, 6,5%. Y en estos últimos años hemos crecido un 5%, después bajamos un 2%, luego un 5%, un 2%. Este año se proyecta que sea 4, 4,5%, idealmente 5%. Lo que estamos tratando de hacer es que ese crecimiento estructural del 5%, que es hoy en día, como le dicen, el potencial de crecimiento, suba a un 6%. Claro, la economía, si uno ve la historia de crecimiento económico, hemos tenido periodos de 7% de crecimiento, 8% de crecimiento. O sea, la economía crece y fluctúa. Ese crecimiento fluctúa alrededor de una media. Van a haber periodos de mucho mayor crecimiento, menor crecimiento. Lo que estamos apostando es que esos picos sean más altos y que la parte de la baja sea menos baja. Entonces, todas estas iniciativas, todas estas inversiones que se están dando, ese enfoque inclusive que Magín mencionó de aumentar el gasto de capital del gobierno y reenfocar inversiones gasto hacia inversiones, son obviamente de los factores que están impulsando. Sin embargo, lo que Meta 2036 está haciendo es una plataforma de colaboración entre el sector público y privado. Son 13 comités que hay, son 12 comités sectoriales y un comité transversal donde se están identificando en cada sector dónde están las barreras al crecimiento o dónde están los potenciales para seguir creciendo. Entonces, cuando uno tiene un aparato de coordinación y de colaboración de esa naturaleza, se van agilizando rápidamente las iniciativas. Hay un documento que está en la página del Consejo de Competitividad, donde se pueden ver todas las iniciativas que se han identificado, inclusive aquellas que se han logrado victorias tempranas, y nosotros entendemos y apostamos a que eso realmente sea la palanca para poder impulsar mayor crecimiento. Uriel. Yo vi a Manuel Estrella el otro día en una entrevista, regado básicamente por el tema de la burocracia en el país, como que eso tiene los proyectos frenados, que eso es el mayor obstáculo para inversión, para frenar proyectos, que todavía... él estaba diciendo básicamente
que ese era el problema de aquí con el tema de las inversiones. Estaba hablando de las instituciones que hay que ir para sacar unos permisos, que eran como 131 permisos, y él se había, como que estaban rediseñando una propuesta para depositarla, para reducir ese tema de los permisos. Y para tener como contratistas de confianza, gente que no tenga que estar constantemente esa es otra cosa, trámites. Tener unos contratistas ahí que estén, yo no me acuerdo cuál fue la palabra que yo fui que le puse de confianza, él usó otro él usó otro término, sí, pero vamos a decir que era eso. ¿Cuál es la opinión desde adentro de eso, y si eso se está pensando desde el gobierno, y también cuál es la respuesta porque es un sector, vamos a decir, es la primera vez que yo veo a Manuel hablando así, como tan enfáticamente, él mismo, de eso. Pero es un contratista importante del Estado también. Y mire, agregando a eso, la propuesta que él hace, de bueno, vamos a someter, y si no tenemos una respuesta en 30 días, lo damos como por válido. El silencio administrativo. El silencio positivo administrativo, sí. De hecho, el ingeniero Estrella es el que coordina el comité de construcción de Meta 2036, el que lo coordina. Y la razón por la cual él habló de ese tema es porque él realmente está involucrado en eso. Esos coordinadores, incluyéndolo a él, don Fran Rainieri está en el de turismo, Luis Miura está en el de MIPYME, y así tenemos 13 coordinadores. Se reúnen mensualmente con el presidente, y de las iniciativas que salieron en el comité de construcción y las cuales se están trabajando, primero fue lo de la reducción de la cantidad de requisitos que se piden. Se bajó de 153 requisitos a 64 requisitos. Se está implementando ahora también lo que se llama el Fast Track, que es básicamente acreditar a desarrolladores de mucha reputación, de que tengan un perfil de riesgo bajo, de manera que cuando ellos puedan depositar, puedan empezar a trabajar inmediatamente en las obras. Y también aplicar el silencio positivo en algunos aspectos, en algunos pasos de la permisología. Y ya eso está en camino, ya se está trabajando. De hecho, el comité de construcción está empujando continuamente, porque en el comité de construcción está el ministro del MIBET, de Vivienda y Edificaciones, está el de Obras Públicas, están también la parte del sector privado, Acoprovi, o sea, están todos los sectores importantes empujando por eso. ¿En cuáles pasos se puede aplicar el tema del silencio? Un ejemplo. Bueno, despacho en 24 horas, por ejemplo, de aduana, aplica el concepto del fast track y el concepto del silencio. O sea, el despacho 24 horas tiene, la razón por la cual se llevó de poder sacar los contenedores, tomaba una semana y media, a 24 horas, fue porque se logró esa combinación de silencio positivo con acreditaciones. O sea que si en 24 horas aduana no responde, igual ya debe haber salido, porque si no cumple esa meta. No es que si no responde, sino que hay pasos que se van dentro del proceso, hay un proceso, ¿verdad? Y hay pasos que se van saltando. Entonces, si este paso no respondió en el tiempo preciso, pasa al próximo. Ya. Pero siempre obviamente hay una trazabilidad del proceso. 24 horas es un ejemplo. DIGEMAP está haciendo lo mismo ahora. En construcción se va a hacer los medicamentos y alimentos. Se ha trabajado con ellos en eso. De hecho, la renovación automática del permiso de los permisos de registro sanitario. De registro sanitario. Y también la acreditación automática de medicamentos que vienen de la FDA y la EMA, que se aprueban inmediatamente. Antes había que pasar por un proceso. Peter, tú y yo hemos visto también recientemente en un evento que hicimos con el Defensor del Pueblo, el caso de Estonia, que es el caso paradigmático de utilización de la tecnología para justamente solucionar todos estos temas de los procesos. Y a mí siempre me ha llamado la atención que allá la cédula es un documento, la verdad, que permite hacer cualquier cosa desde una computadora de manera legal y con todo tipo de protección, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo que tenemos una nueva cédula, pero ya veo a instituciones públicas que en vez de utilizar el número de la cédula para todos los trámites, que es único, tienen otras numeraciones, por ejemplo, el caso de la licencia de conducir, otros casos también que he visto de seguro y demás. ¿Vamos a tener en algún momento la capacidad de utilizar nuestra cédula como el único documento que nos sirve para hacer todos los trámites gubernamentales? Sí, en ese camino que vamos, de hecho. Y hay algo que nosotros tomamos de Estonia. O
sea, lo tomamos literalmente. O sea, ellos nos ayudaron a instalarlo aquí, que es lo que se llama la plataforma de interoperabilidad. O sea, típicamente el ciudadano es un mensajero del Estado. Yo tengo que ir para sacar un permiso de menor, tengo que ir a la Junta Central Electoral, tengo que ir a un notario, tengo que ir a la Procuraduría, después tengo que ir a pasaporte. El mayor costo es el tiempo. O sea, Y el no mayor es no solo costo el es el dinero, tiempo. es el tiempo. Con la interoperabilidad lo que tú haces es que conectas las instituciones, de manera de que el ciudadano no tenga que hacer ese recorrido, sino que básicamente las instituciones hablan entre ellas. Entonces, por ejemplo, y eso es algo que viene ahora, estamos en el piloto. De hecho, si quieren subir el piloto, podemos Atención, producción. montarlos ahí, que es el permiso de salida de menor. Por Dios. Que lo estamos llevando, acabamos de trabajarlo con el equipo de Bloomberg, de Mike Bloomberg, que nos ayudó en ese proceso, y lo estamos llevando de hoy en día dura 8, 9, 10 días poder conseguirlo, dependiendo de la complejidad, lo estamos llevando a un máximo de 30 minutos. 30 minutos. Sí, no, sí. La verdad es que eso es terrible. Es muy terrible. Sí, es un Muy necesario, ojo. Sí, muy necesario, pero la verdad no tiene que ser tan difícil. No, y es tedioso. Sacar un Sí, permiso complicado. para irse de viaje con menores es tedioso. Y sobre Claro, todo con tanta cuando, familia ahora divorciada que Exactamente. tienen el problema de que a veces el otro se la pone cuando difícil los de padres manejar. no tienen una buena relación, eso Ay, Dios complica. mío. Y Qué triste. la clave de lo que se logró, y obviamente damos las pruebas ahora, las pruebas de amigos y familiares, vamos a llamarlo así, para que antes de sacarlo públicamente quede todo bien cuadrado. Pero la clave de todo esto es la biometría que se logra con la Junta Central Electoral. Entonces, la biometría del padre, la biometría de la madre, la biometría del notario, toda esa información de manera automática se verifica con la Procuraduría, y de ahí entonces ya sale un permiso. El tema de la cédula digital tendría alguna ventaja por encima de la normal. Bueno, en estos casos. la cédula digital es un instrumento mucho más seguro, es un instrumento que obviamente va a capturar toda esa biometría tuya, y es un instrumento que va a habilitarte en el futuro a poder utilizarla en desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Pero lo que va a pasar eventualmente es que sí, tú vas a tener la cédula física, pero tú también vas a tener la cédula virtual en la carpeta ciudadana, entonces tú vas a poder utilizarla. Pero la biometría es la esencia de todo lo que está detrás de eso. Iván. Sí, perdón, ¿tú no tienes una pregunta? Lo que ya respondió. Muy bien. Gracias. Sí. Yo te quería preguntar sobre el tema de República de Ideas. República de Ideas, esta estrategia que han venido desarrollando junto a Bloomberg también, me parece. Sí. Y que busca, como que entiendo, que la ciudadanía pues aporte soluciones a esa gran meta de RD 2036. Los ganadores que fueron anunciados, cuéntanos un poquito de más o menos en qué línea fueron esas propuestas que se presentaron, en qué renglones y qué lograron con todo esto. Bueno, República de Ideas es como quien dice el brazo ciudadano de Meta 2036, la intención de poder invitar a la ciudadanía a contribuir de sus ideas, ¿verdad? Claro, hay una diversidad de temas, nosotros lo reducimos a 3 temas fundamentales, que fue la deserción temprana de la educación, de los estudiantes de la educación, cómo poder integrar a las MIPYMES dentro de las cadenas de valor del país, y la parte de agroindustria, ¿verdad? Entonces subieron más de 500 propuestas. Fue realmente sorprendente el interés que hubo por contribuir. Recibieron 500 propuestas de dominicanos de todo el país. De acá y del exterior. Y del también, exterior. exacto. De hecho, uno de los ganadores fue un equipo de un dominicano que está en Roma, uno que está en Nueva York y un dominicano que está en la Florida. Y esa fue una de las propuestas ganadoras. Entonces se separaron en 3 categorías. Las propuestas que son conceptuales, las propuestas que tenían algún tipo de piloto y ya propuestas que estaban operando en el mercado. Y bueno, y tuvimos un proceso de selección o de preselección. De ahí salieron 74, de las 500 salieron 74 propuestas. Y de esas 74 propuestas, pues entonces el jurado seleccionó 6. Un primer y un segundo lugar en esas 3 categorías. Y la verdad que, de nuevo, pueden ir a la página de
del consejo, y ahí van a encontrar la propuesta la ganadora y toda la información de la propuesta. De hecho, tenemos próximamente una invitación del presidente al Palacio para que los ganadores... Saludos a los muchachos de Adulam sí, en La Romana, que fueron de los ganadores. Exacto, correcto. Sí. Pero ellos fueron en primer lugar, ¿no? Sí. Lo importante de acá es que estamos conectando a estos ganadores y no solamente los ganadores, las propuestas finalistas con el sector público, con el sector privado. Para que se pueda materializar. Exacto. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación ya hay propuestas que se están evaluando, igualmente en Agricultura. La OPTIC, que tiene una incubadora, está evaluando cuáles propuestas impulsar. Banreserva también. O sea, estamos tratando de crear ese ecosistema y la intención es que se motive un movimiento a que la gente contribuya a sus ideas. Lo que nos gustó a nosotros es que realmente hay una intención de la ciudadanía de ser parte de la transformación. Peter, no puedo despedirte sin preguntarle a uno de los grandes economistas de nuestro país, que estás, ¿verdad?, en ese grupo, tu opinión sobre este conflicto en Medio Oriente y el impacto en la economía global. Y también si ese 4.5% que está estimado para la República Dominicana se puede lograr con esa situación ahora mismo en Irán. Sí, digo, el mundo está muy convulsionado, hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre claramente afecta los movimientos de capitales a nivel mundial, afecta también las decisiones de inversión. Sin embargo, las inversiones van a seguir buscando dónde encontrar rentabilidad. Nosotros hemos demostrado ser un país resiliente, interesante para la inversión. Hemos tenido récord de inversión extranjera directa y obviamente de perfil de riesgo del país, que todo esto que estamos haciendo apunta hacia eso. Lo que está pasando en el Medio Oriente va a afectar el barril de petróleo, ya lo está afectando. Eso va a tener un impacto en la economía dominicana. Lo que tenemos que buscar la manera de maniobrarlo, de cómo priorizar recursos públicos para que se canalicen y puedan cerrar la brecha que se puede crear por la diferencia entre, digamos, el precio del petróleo que se presupuestó, se hizo el presupuesto para este año versus lo que puede terminar. Entonces, pero nosotros hemos tenido experiencia ya de manejarnos en precios de 100, 105. Eso decía ayer Magín también en su intervención. Que bueno, también Raúl Ovalle, que estuvo aquí, resaltó que a este gobierno le han tocado varios temporales. Y bueno, este será otro. Vamos a ver cómo el resultado con esto. Y tenemos una regla fiscal, hemos sabido manejar la finanza pública, o sea que tenemos la capacidad para manejar. Esperemos que sea así. Agradecerte, Peter Plasmowski, él es el director del Consejo Nacional de Competitividad. Hemos conversado sobre el proyecto Burocracia Cero, las metas 2036 y también República de Ideas, un proyecto que yo les invito a verlo porque de verdad que hay muchas ideas ahí sumamente interesantes. Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa.